El momento en que le dije a mi esposo que me habían despedido, ni siquiera parpadeó. Sin preocupación, sin sorpresa, solo una furia hirviente. Por supuesto que te despidieron, espetó, cerrando su portátil de golpe. Siempre te has creído mejor que los demás. Tal vez ahora aprendas algo. Me quedé congelada, aún con la ropa de trabajo puesta, sujetando las correas del bolso como si fueran lo único que me mantenía en pie. Había ensayado este momento en mi cabeza decenas de veces, imaginando cómo me abrazaría, cómo me diría que lo superaríamos juntos. Pero este no era ese momento. Y él, ya no era ese hombre. La verdad es que no me habían despedido. Me habían ascendido. De forma inesperada, alegre, tras años de trabajo silencioso y poco reconocido. Pero mientras caminaba de regreso a casa aquella tarde, pensando en lo distante y distraído que Brian se había vuelto, sentí algo dentro de mí detenerse. ¿Y si no lo tomaba bien? ¿Y si me guardaba rencor por avanzar, por ganar más que él? Había crecido en una casa donde el hombre era el proveedor, el que construía los cimientos, como solía decir su madre. La escuché repetirlo tantas veces, su voz aún resonando en nuestro salón como un mantra anticuado. Aún así, no esperaba que estallara de esa forma. Recuerdo cómo me miró, como si yo fuera una carga, un lastre del que no se había dado cuenta hasta ese instante. ¿Tienes idea del lío en el que me metiste? ¿Cómo crees que vamos a pagar las cuentas ahora? Gritaba, caminando de un lado a otro del salón. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía o qué había pasado. Yo no dije nada. No porque no quisiera defenderme, sino porque físicamente no podía hablar. La garganta se me cerró, como si mi cuerpo supiera instintivamente que debía callar. Y quizás fue lo mejor. Porque si le hubiera dicho la verdad en ese momento, que me habían ascendido, que estaba ganando más que nunca, me habría perdido lo que vino después. Me habría perdido las grietas que por fin empezaban a mostrarse. En lugar de eso, simplemente me quedé ahí mientras él seguía descargando su rabia, diciéndome que nunca había aportado nada real, que solo movía papeles mientras él construía cosas que sí importaban. Apenas recuerdo el resto de esa noche. Creo que fui al baño y me quedé bajo la ducha durante media hora, dejando que el agua hirviente quemara mi piel, como si pudiera lavar la humillación, la confusión, el miedo. Esa noche él durmió en el sofá, sin decir una palabra. Yo me acosté en nuestra cama, mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. Y entonces lo vi. Las señales. Habían estado ahí, demasiado tiempo. Las noches cada vez más largas en el trabajo, las miradas furtivas a su teléfono, la forma en que dejó de mirarme a los ojos cuando hablábamos. Y ahora esto, su total falta de empatía. Su frialdad. Ya no era solo por la mentira. Había algo más oscuro. Y empecé a sentir cómo se activaba bajo mi piel, el instinto de supervivencia, el impulso de descubrir la verdad antes de que me destruyera. Ahora que lo pienso, las señales estaban ahí mucho antes de que yo siquiera mencionara haber sido despedida. No eran alertas rojas evidentes, al menos no al principio. Solo pequeñas cosas. Brian empezando a llegar cada vez más tarde, siempre con alguna excusa vaga. Su teléfono, antes olvidado sin cuidado en la encimera, ahora siempre boca abajo, bloqueado. O cómo comenzó a saltarse nuestros desayunos de los sábados, una tradición sagrada por años, con apenas un quizá la próxima. Me dije que era solo estrés. Su empresa de construcción había asumido un gran proyecto en el centro, y trabajaba más de lo normal. Quise creerlo. De verdad quería. Porque la alternativa, la sospecha de que el hombre con el que había compartido 10 años de mi vida se me estaba escapando, era demasiado dolorosa. Pero el momento que se quedó grabado en mi memoria, el que seguía repitiéndose en mi cabeza, ocurrió 2 meses antes de que lo pusiera a prueba. Salí temprano del trabajo un viernes. Mi equipo había terminado una campaña antes de lo previsto, y pensé que sería lindo sorprender a Brian, cocinarle su cena favorita, abrir una botella de vino, recuperar un pedacito de lo que habíamos perdido. Entré a la casa en silencio, pensando que lo encontraría trabajando en el salón. Pero apenas abrí la puerta, escuché su voz desde el pasillo. Estaba al teléfono, con un tono que no le conocía. Serio, cortante, casi ensayado. No, ella no sospecha nada aún, dijo, seguido de una larga pausa. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Y luego se rió.
No era su risa cálida y juguetona de siempre. Era otra cosa. Fría, distante, casi cruel. Me quedé paralizada en el pasillo, aferrada al marco de la puerta, con el corazón golpeando en mis oídos. Estaba hablando de mí. Lo supe. No escuché la voz de la otra persona. Tal vez tenía el altavoz apagado. Tal vez no. Pero sentí el peso de esa conversación caerme encima como una piedra. No podía moverme. No podía respirar. Y entonces, como si nada hubiera pasado, salió del dormitorio, me vio y sonrió. Me besó en la mejilla, como si fuera un día cualquiera. Yo sonreí de vuelta, fui a la cocina, puse agua a hervir para la pasta. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Una fractura silenciosa, invisible por fuera, pero propagándose rápido por dentro. Desde ese día empecé a observar lo distinto, a escuchar con más atención, a notar los cambios sutiles en su comportamiento. Cómo evitaba hablar del futuro. Cómo se impacientaba cuando le preguntaba cómo le había ido. Las pequeñas mentiras que soltaba sin darse cuenta de que lo había atrapado. No estaba loca. No era paranoia. Mi intuición gritaba. Y esta vez, la estaba escuchando. Era una forma extraña de duelo. Llorar la lenta muerte de algo mientras fingías que seguía vivo. Me repetía que debía esperar, reunir más pruebas, estar segura. Hasta ese momento en el pasillo, después de fingir mi despido. Ahí fue cuando se cayó el último velo. Ahí supe que algo mucho más grande estaba pasando. Algo que ni siquiera había empezado a imaginar. Pero estaba a punto de descubrirlo. Y una vez que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando escuché la puerta principal abrirse. Ese día no fui a trabajar. Dije que me sentía mal. Pero la verdad, solo necesitaba espacio para pensar. Brian creía que seguía desempleada, rota, vulnerable, asustada de salir al mundo. No tenía idea de que seguía trabajando. No tenía idea de que me habían ascendido. No tenía idea de que estaba usando ese tiempo para recomponerme. En silencio. Con cuidado. Me congelé al escuchar no una, sino 2 voces entrar en la casa. Y la segunda, no era de un compañero de trabajo. Ni de un amigo. La voz pertenecía a Linda, mi suegra. Avancé en silencio por el pasillo, deteniéndome justo detrás de la puerta entreabierta de la habitación de invitados. Sabía que no debía escuchar, pero había algo en la forma tan casual en la que hablaban, en pleno día entre semana, que me erizó la piel. Entonces la oí con claridad. ¿A qué se debe esta visita a mitad del día? Todo va bien. Todo va exactamente como planeamos, respondió Brian, con un tono casi satisfecho. Me dijo que la despidieron ayer. Totalmente destrozada. Justo como dijiste que estaría. Me tapé la boca con la mano, conteniéndome para no soltar un grito. Finalmente, suspiró Linda, con un tono de triunfo. Ahora no tendrá opción. Tendrá que aceptar nuestras condiciones. Las rodillas me temblaron. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír lo que venía después. Está completamente dependiente de mí ahora, siguió Brian. Vender la casa es solo cuestión de tiempo. Linda soltó una risa arrogante y satisfecha. ¿Ves? Te lo dije. Esa chica nunca fue para ti. Demasiado ambiciosa, demasiado independiente. ¿De verdad crees que estaría contigo si no fuera por la casa de tu padre? Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Esa casa había sido nuestro hogar por una década. Había invertido tanto en ella, mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Y ahora, la estaban planeando vender como si yo fuera una simple inquilina, una molestia que por fin habían logrado engañar para que se fuera. No empieces, mamá, dijo Brian con un suspiro. Ya hablamos de esto. ¿Y Clare? Preguntó Linda. ¿Cuándo le vas a decir que ya es hora? Clare. El nombre me cayó como agua helada por la espalda. Clare Jennings. Sabía quién era, vagamente. La novia de Mark antes del accidente. Mark, el hermano mayor de Brian, que murió en un choque hace 3 años. Clare había desaparecido después del funeral. No tenía idea de que Brian había seguido en contacto con ella. Mucho menos. Está lista, dijo Brian, con una voz de repente más suave. El bebé está bien.
Clare dice que está creciendo rápido. Ya se parece a Mark. Sentí que el estómago se me revolvía. Lo voy a adoptar en cuanto se finalice el divorcio, continuó Brian, con un tono casi comercial. Será mi hijo. Nuestro hijo. No podía respirar. Imagínate lo feliz que va a estar Clare cuando sepa que vamos a vender la casa, dijo Linda, casi ronroneando. Ha esperado tanto por esto. Me zumbaban los oídos. La visión se me nubló. Esto no era solo traición. Era una sustitución planeada. No solo estaban pensando en dejarme. Querían borrarme. Y lo peor era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Cuántas sonrisas, cuántos besos habían sido mentira. Ensayados. Estratégicos. Calculados. Mi esposo no solo me estaba engañando. Estaba conspirando. Siempre supe que Clare era la indicada para ti, dijo Linda, con ese tono empalagoso que solo usaba con la gente que realmente le agradaba. Ustedes dos son perfectos. Lástima que la conocieras después de casarte con esa. ¿Esa? ¿Así se refería a mí? Ni Rachel. Ni tu esposa. Solo. Esa. Un obstáculo. Un estorbo. Me mordí el nudillo para no hacer ruido. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía dejar de escuchar. Necesitaba saberlo todo. No te adelantes, murmuró Brian. Aún tenemos que asegurarnos de que Rachel no pelee el divorcio. No lo hará, respondió Linda con total seguridad. Si juegas bien tus cartas, cederá. Recuérdale que no tiene a dónde ir. Sin trabajo. Sin ahorros. Se va a rendir. Apreté los puños. Cada fibra de mi cuerpo gritaba. Ellos creían que yo estaba indefensa. Atrapada. Pero no lo estaba. No todavía. No del todo. ¿Y si no se rinde? Preguntó Linda. ¿Y si consigue un abogado? La voz de Brian bajó. Tranquila. Demasiado tranquila. Entonces jugamos la carta de la infidelidad. Estuve a punto de caer hacia atrás. ¿Qué infidelidad? Preguntó Linda, confundida. No importa, dijo Brian. Tengo unas fotos viejas de aquella conferencia a la que fue hace 2 años. Solo está con unos colegas, pero se pueden interpretar de la forma adecuada. Lo suficiente para sembrar duda. Eres un chico listo, Brian. Igual que tu padre. Pero no había terminado. Y si eso no funciona, añadió Brian, la acusamos de filtrar documentos internos. Trabajaba con archivos confidenciales. Siempre traía cosas a casa. Diré que la sorprendí intentando vender información a la competencia. Sentí que las piernas ya no me sostenían. Me dejé caer lentamente al suelo. Las manos heladas. Ese hombre, el mismo que una vez me sostuvo el cabello cuando vomitaba por una intoxicación. El que pintó las paredes de nuestro dormitorio mientras yo elegía el color. Ese hombre estaba planeando destruir mi vida desde dentro. Iba a mentir en un tribunal. Iba a acusarme de cosas que nunca hice. Todo por sacarme del camino. Por Clare. Y por un bebé que ni siquiera era suyo. Clare. La mujer tranquila y suave que apenas recordaba del funeral de Mark. Me había parecido amable, frágil. Jamás imaginé que volvería a nuestras vidas así. No como la otra. No como la madre del niño que mi esposo planeaba criar como suyo. ¿Y cómo está el bebé? Preguntó Brian, con un tono casi alegre. Fuerte, respondió Linda, orgullosa. Clare dice que crece rápido. Tiene los mismos ojos de Mark. La misma risa. Ya lo verás pronto. La habitación empezó a girar. Estaban construyendo una nueva familia. Brian. Clare. El bebé. Y Linda, por supuesto. Siempre Linda. La unidad perfecta. Y en sus mentes. Yo ya no existía. Solo faltaba el papeleo. Una última conversación. Se lo diré esta noche, dijo Brian. Ya está sensible por lo del trabajo. Es el momento ideal. Voy a mostrarme comprensivo. Decirle que es lo mejor para los dos. Ofrecerle un poco de dinero para que se vaya. Linda soltó una risita. Usa la lástima. Hazla sentir como una carga. Cederá. Las mujeres como ella siempre lo hacen.
Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre. Pero incluso con el dolor, sonreí. Apenas. Porque ellos no sabían la verdad. No me habían despedido. Me habían ascendido. Y no tenían idea de que su plan ya estaba desmoronándose. Me quedé agachada detrás de la puerta mucho después de que dejaran de hablar. No me moví cuando escuché el crujido del sofá ni cuando se cerró la puerta detrás de Linda. Solo me abracé las rodillas, con el corazón golpeando tan fuerte que temí que me delatara. Mi cuerpo estaba paralizado. Pero mi mente ardía. Esto no era solo una traición. Era una guerra. Y yo había entrado de lleno. Desarmada. Inocente. Hasta ahora. Pero no iba a ser una víctima. No en silencio. No esta vez. Nunca más. Esa noche no le hablé a Brian. Él actuó como si nada hubiera pasado. Se sirvió una copa, puso el partido, me lanzó una de esas miradas cuidadosamente neutras que ahora me resultaban grotescas. Yo no lo miré. No confiaba en mí misma para hacerlo, porque si lo hacía, rompería la ilusión. Y necesitaba esa ilusión. Al menos un poco más. En la cama, me quedé quieta, con los ojos abiertos, dándole la espalda. Él se durmió rápido, como siempre. Como si ese mismo día no hubiera planeado borrarme de su vida. Yo escuchaba su respiración, y planeaba. A la mañana siguiente, salí de casa antes del amanecer. No fui al trabajo. No todavía. Fui al trastero donde guardábamos papeles antiguos, garantías, recibos, contratos, documentos de impuestos. Revisé todo lo que encontré. Necesitaba pruebas. Evidencia de que yo también había aportado a esa casa. Que invertí no solo mi tiempo, sino también mi dinero. El calentador de agua nuevo, lo pagué con mi bono. Los muebles de cocina a medida, fueron mi diseño, mi adelanto. Saqué extractos bancarios, facturas de entrega, recibos de muebles. Los metí en una caja, luego en una bolsa, y conduje al otro lado de la ciudad. A casa de la única persona en la que confiaba, Emily. Emily Barnes no era solo una compañera. Era mi amiga. Durante años fuimos el cable a tierra la una de la otra en esas noches eternas en la oficina. Sabía cómo tomaba el café, cuando era mi cumpleaños, incluso el nombre del gato callejero que intenté adoptar, y fracasé estrepitosamente. Y lo más importante, nunca me había traicionado. Ni siquiera con un simple chisme. Y eso, ahora valía oro. Cuando apareció en la puerta, no preguntó nada. Solo me miró un momento y se hizo a un lado. Necesito un favor, susurré. No digas más, respondió. En su cocina, extendí los documentos sobre la mesa. Si algo me pasa. Si desaparezco. Si dejo de responder. Dale esto a mi abogada. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. No estoy siendo paranoica, añadí al ver su cara. Pero no puedo arriesgarme. Emily asintió lentamente. Me estás asustando un poco. Pero está bien. Lo que necesites. Exhalé. La presión en el pecho se aflojó apenas. No le conté todo. No sobre Clare. Ni el bebé. Aún no. Pero entendió lo suficiente. Entendió que algo no estaba bien. Y por ahora, eso era suficiente. De camino a casa, pasé por el parque donde Brian y yo solíamos caminar los domingos. Recordé cómo solía tomarme de la mano. Cómo me miraba. Como si yo fuera todo su mundo. Ese hombre, estaba muerto. El que me esperaba ahora en casa era un extraño. Con la misma piel. Pero vacío por dentro. Y esa noche, ese extraño iba a sentarme, mirarme a los ojos, y pedirme que desapareciera. Lo que no sabía, era que yo ya estaba planeando cómo asegurarme de que el que lo perdiera todo fuera él. Cuando entré por la puerta esa tarde, lo supe. Era el momento. La conversación. El espectáculo. Lo había ensayado en su cabeza, podía verlo en su cara. Esa falsa preocupación, la postura ensayada, los hombros artificialmente caídos. Brian Carter estaba a punto de interpretar el papel del buen hombre, en su propia traición. Hola, dijo con voz baja, medida. Tenemos que hablar. Le devolví una sonrisa cansada. Solo lo justo para parecer agotada. Solo lo justo para que él se sintiera seguro.
Claro, respondí, dejando mi bolso junto a la puerta. ¿Qué pasa? Me indicó el salón, ya preparado como si fuera una escena de teatro. Luces tenues. 2 copas de vino sobre la mesa. Una manta perfectamente colocada sobre el sofá, como si esto fuera a ser una conversación suave, amable, como si me estuviera haciendo un favor al desmantelar mi vida con delicadeza. Me senté. Él ocupó el sillón frente a mí, entrelazando los dedos, soltando un suspiro tan teatral que estuve a punto de reír. Rachel, comenzó. He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre dónde estamos. Y creo que nos hemos distanciado. Mantuve la vista en la copa de vino, asintiendo apenas. No quiero que esto sea feo, continuó, inclinándose hacia adelante. No quiero abogados ni tribunales. Solo creo que es momento de aceptar que este matrimonio ya no funciona. Sonaba desgarrado. Como si él fuera la víctima. Como si esta decisión lo estuviera destrozando por dentro. Quiero decir, ahora que estás sin trabajo, añadió con tono suave. Tal vez sea un buen momento para un nuevo comienzo. Para los dos. Se me revolvió el estómago. Dejé que el labio inferior me temblara, apenas. ¿Estás hablando de divorcio? Él asintió, tomando su copa de vino como si se mereciera ese sorbo de victoria. Sí. Pero de forma amistosa. Civilizada. No quiero pelear. Quiero ayudarte a ponerte en pie. Vas a necesitar un lugar donde quedarte, algo de dinero para empezar. Incliné un poco la cabeza, fingiendo fragilidad. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, dijo, llevándose la mano al pecho como si fuera un salvador. Me importa tu bienestar, Rachel. Solo que, creo que ya no somos lo correcto el uno para el otro. Hemos cambiado. Hizo una pausa, como para dejar que calara, y añadió. Y la casa, legalmente es mía. Me la dejó mi padre. Pero quiero ser justo. Te ofrezco un acuerdo. Algo que te ayude a pagar el alquiler unos meses. Pestañeé, solté un suspiro entrecortado. ¿Cuánto? Dijo una cifra. Ridícula. Una burla. Una fracción de lo que yo había invertido en ese hogar. Pero no me reí. Ni siquiera pestañeé. Solo lo miré. Como si lo estuviera viendo por primera vez. Yo pensé que intentaríamos más, susurré. Pensé que éramos más fuertes que esto. Brian me tomó la mano, como un actor aburrido en la última escena de una obra mediocre. Lo siento. Pero esto es lo mejor. Te lo prometo. Y justo ahí, le di lo que quería. Asentí despacio. Ojos vidriosos. Labios apretados. Derrotada. Está bien, dije. Lo pensaré. Él exhaló, aliviado. Pero detrás de mi silencio, detrás de ese aliento tembloroso y las pestañas mojadas, yo ya estaba construyendo mi caso. Porque él no quería abogados. Pero yo iba a traer a la mejor abogada de la ciudad. La mañana siguiente, salí de casa antes de que Brian siquiera se moviera. Todavía roncaba en el sofá, envuelto en una manta como un niño escondido de las consecuencias. Esta vez no dejé nota. Ni explicación. Ni adiós cortés. Solo silencio. Que se quedara preguntándose. El centro de Portland apenas despertaba cuando crucé la puerta del antiguo edificio de ladrillo donde estaba la oficina de Mónica Bell, entre una floristería y una asesoría fiscal. El pasillo olía a lavanda e impresora. Esperé en la sala 10 minutos que se sintieron como una eternidad, ensayando cada palabra. Pero cuando Mónica abrió la puerta y dijo mi nombre, me levanté, entré y le conté todo. Bueno, no todo exactamente. Omití a Clare. Omití al bebé. Omití la traición tan profunda que me hacía temblar la voz. Pero le conté lo suficiente. Lo suficiente para que una abogada viera el campo de batalla con claridad. La casa heredada, los años compartiendo gastos, las pruebas, los estados de cuenta, los recibos. Y ese intento de divorcio rápido y silencioso, con una cifra insultante. Mónica escuchó sin juzgar. Su rostro sereno, analítico. Su bolígrafo deslizándose sobre el bloc legal amarillo como si estuviera entrenado para la guerra. ¿Han estado casados cuánto tiempo? Preguntó, con precisión. 12 años, corregí. 10 legalmente. 2 antes de eso.
Asintió. Tomó nota. ¿Hijos? No. ¿Pruebas de contribución financiera a la casa? Tengo todo. Recibos, facturas, extractos bancarios. Muebles, renovaciones, instalaciones. Se reclinó, entrelazó los dedos. Rachel, tienes un caso. Uno sólido. Pero necesito que entiendas algo. Si seguimos adelante, no hay vuelta atrás. No será bonito. Él va a pelear sucio. La miré directo a los ojos. Ya lo está haciendo. Su expresión no cambió. Pero algo en su mirada sí. Respeto, tal vez. ¿Reconocimiento? Entonces, dijo. Pongámonos a trabajar. Cuando salí a la calle, el aire se sentía distinto. Más fresco. Más ligero. Todavía tenía una montaña por delante. Pero por primera vez en días, el peso en mi pecho se había aliviado. Ya no caminaba a ciegas. Tenía a alguien en mi esquina. Alguien que veía las piezas con claridad, y sabía cómo moverlas. Fui directo a la oficina después. Basta de esconderme. Caminé por la entrada con la cabeza en alto. Saludé a mi equipo. Me senté en mi escritorio. Y abrí el panel del departamento, como si nada hubiera pasado. Brian creía que estaba desempleada. Que estaba perdida. Vulnerable. Pero había vuelto. Por completo. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de él. Espero que tus entrevistas hayan salido bien. Avísame cuando quieras hablar sobre los siguientes pasos. Siguientes pasos. Casi me reí. Él no tenía ni idea de que yo ya los había dado. Le respondí con un simple. Ya hablaremos. Esa tarde, me reuní con mi equipo, revisé objetivos trimestrales, programé reuniones individuales y aprobé un nuevo proyecto de cliente. Estaba centrada, eficiente, imperturbable. Y cuando salí del edificio al atardecer, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que lloraba en el pasillo, la que temblaba en silencio mientras su esposo planeaba borrarla. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien más. Más fuerte. Más afilada. Preparada. Él quería que me desvaneciera en silencio. Pero ahora, yo me estaba preparando para recuperarlo todo. A mi manera. Brian me esperaba cuando llegué a casa. Estaba en la cocina, apoyado contra la encimera, brazos cruzados, intentando parecer tranquilo. Pero el leve tic en su mandíbula y el cambio sutil en su postura decían lo contrario. Estaba nervioso. Hey, dijo, como si fuéramos compañeros de piso hablando sobre la lista de la compra. ¿Tienes un minuto? Colgué el abrigo con calma, luego me giré hacia él. Claro. Señaló hacia el salón. Nos sentamos uno frente al otro, otra vez. El mismo montaje que antes. El sofá, el vino, la solemnidad ensayada. No había cambiado nada. Creía que su actuación anterior había funcionado. Que yo había aceptado su guión. He estado pensando, comenzó. Quiero finalizar todo pronto. El divorcio, los papeles, dejarlo todo resuelto para poder seguir adelante. Asentí, manteniendo una expresión suave. De acuerdo. Parpadeó, sorprendido. ¿Entonces estás de acuerdo? No voy a pelearme por el divorcio, dije con voz tranquila. Pero quiero entender bien qué es lo justo. Así que hablé con alguien. Se congeló. ¿Alguien? ¿Un abogado? Sus ojos se entrecerraron. ¿Para qué necesitas un abogado? Te estoy ofreciendo un acuerdo generoso. Podemos manejar esto entre nosotros. Incliné la cabeza. Tú dijiste que la casa era legalmente tuya, ¿verdad? Lo es, respondió enseguida. Pero, vivimos ahí más de una década. Invertí dinero. Tengo recibos. Solo quiero asegurarme de que sea justo. Rió. Breve. Defensivo. Vamos, Rachel. Estás exagerando. Viviste aquí. Eso no es lo mismo que ser dueña. Pagué la remodelación de la cocina, dije suavemente. Las baldosas del baño, los electrodomésticos, todo salió de mis cuentas. Solo quiero que se reconozca. Brian se levantó, empezó a caminar de un lado a otro. No quiero que esto se vuelva feo.
Entonces no me insultes con una cifra que apenas cubre 3 meses de alquiler. Se giró hacia mí y, por primera vez, se le cayó la máscara. Vi el destello de ira. El pánico. Estás siendo irracional. No, respondí con calma. Estoy siendo inteligente. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Anticiparse. Proteger tus activos. Se pasó una mano por el cabello, los ojos buscando una salida. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Involucrar abogados? ¿Crees que es buena idea? Creo que es necesario, dije. Dijiste que querías que fuera justo. Así es como se logra eso. No respondió al instante. Solo me miró. Como si intentara recalcular. Reencuadrarme. Yo ya no era la esposa frágil que él pensaba haber quebrado. Ahora, era un problema. ¿Y qué vas a pedir? Murmuró. No quiero la mitad de la casa, dije. Solo lo que invertí. Y tal vez un poco más, por el tiempo que perdiste mintiéndome. Su mandíbula se tensó. No lo negó. Ni siquiera pestañeó. Y en ese silencio, supe que, al fin, tenía miedo. Creyó que me rompería. Jamás imaginó que me afilaría. El divorcio se resolvió 6 semanas después. No fue silencioso. Ni rápido. Brian arrastró el proceso en cuanto se dio cuenta de que yo no iba a quedarme quieta. Su abogado, probablemente ese mismo amigo arrogante del que tanto presumía con su madre, intentó todas las jugadas posibles. Pero Mónica era más aguda. Más inteligente. Implacable, cuando hacía falta. Tenía copia de cada recibo, cada transferencia, cada firma que yo había hecho en esa casa. No pedimos más de lo justo. Pero nos aseguramos de que Brian no pudiera quedarse con lo que no le pertenecía. Al final, me fui con un acuerdo respetable. Y el reconocimiento legal completo de mis aportes. No solo financieros. Sino como pareja que invirtió años de su vida en construir un hogar real. Antes de que él decidiera quemarlo todo. La última vez que lo vi fue en una sala de conferencias, firmando los papeles. Clare no estaba. Pero podía sentir su sombra detrás de él. Silenciosa, pasiva, esperando para mudarse en cuanto yo desapareciera. Brian no me miró a los ojos. Ni una sola vez. Cuando todo terminó, me levanté, guardé el bolígrafo en el bolso y le dije. Siempre me subestimaste. No respondió. No hacía falta. Lo vi en su cara. Arrepentimiento, o tal vez incredulidad. De que la historia que él había escrito para mí, no terminara como él quería. Me mudé a un pequeño apartamento con vista al río. No era lujoso. Ni grande. Pero era mío. La primera noche, dormí con todas las luces encendidas. No por miedo. Sino porque podía. Porque nadie me iba a decir que era exagerada. Nadie me iba a llamar una carga. Solo silencio. Silencio. Ganado. Me enteré por ahí que Clare y Brian estaban teniendo dificultades de adaptación. Parece que no era tan idílico como imaginaron. Criar un hijo no es tan simple como sonreír para las fotos y fingir que el amor se puede trasplantar. Linda, por supuesto, intentó ayudar. Como siempre. Le encanta meterse en la vida de los demás. Pero según Emily, la tensión aumentaba. El dinero estaba más ajustado de lo esperado. Y Clare, no encajaba del todo como Linda había soñado. Nada de eso me sorprendió. Su vida estaba construida sobre mentiras. Y las mentiras no sostienen cimientos por mucho tiempo. No paso los días pendiente de ellos. No reviso sus redes. No me detengo en el rencor. He reconstruido desde cero. A mi ritmo. Con intención. Mi trabajo es estable. Mi nombre es respetado. Ceno sola algunas noches, pero he aprendido que la soledad no es lo mismo que estar sola. A veces, es sanadora. Tomo clases de boxeo los sábados. Volví a leer poesía. Llamo más seguido a mi hermana. Incluso he vuelto a escribir, algo que no hacía desde la universidad. Hay partes de mí que creí perdidas. Pero solo estaban enterradas. Bajo años de hacerme pequeña. De ceder espacio para el ego de otro. Y ahora ocupo todo el espacio que necesito. Si hay algo que he aprendido es esto. Ser subestimada es el regalo más peligroso que la vida puede darte.
Porque cuando te levantas, cuando contraatacas, nadie lo ve venir. Brian pensó que me quebraría. En cambio, me volví inquebrantable.